Por favor. Isaías capítulo 48, gloria sea el nombre de Jesús. Fifi, entra. Isaías 48. Ay, Jesús. Orisa. Voy. Ahí. 48, pastor. Versículo 17. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino que debes andar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es tu palabra y tu Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos guía. Por eso te bendecimos y te damos gracias por ella, porque es lámpara y es lumbrera a nuestros pies. Por ella hemos vivido y nos hemos mantenido, porque ha sido luz a nuestros ojos, Señor, a nuestro entendimiento. Te pido que en esta hora, Señor, nos esté limpiando, Señor, de todo pecado, de todo lo que no te agrade, y que en el nombre de Jesús me des la sabiduría para exponer tu palabra, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdame, Dios, y ayuda a tu pueblo, porque esto que está aquí es pueblo tuyo, Señor, comprado y lavado con la sangre de tu Hijo. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. Siga aprendiendo. Es el mensaje. Y para poder entender eso un poquito, vaya conmigo a Daniel capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Daniel. A modo de introducción. Gloria sea al Señor. Capítulo 1. Mire qué cosa más bonita esta, hermano. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios entregó en las manos de Nabucodonosor al reino de Judá, entre todos los jóvenes y todas las personas que quedaron vivos a causa del juicio de Dios, quedaron 4 jóvenes. Había muchos jóvenes, pero habían 4 jóvenes. Y dice el versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruido en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Nada más que en este pasaje podemos ver que, como hemos estado predicando en estos días, que Dios ha puesto en mi corazón ese tema acerca de crecer, de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, y de que cuando no hay respuesta a cualquier petición que tenemos y vemos que el tiempo se alarga, no es más que otra cosa que Dios nos está preparando para que cuando llegue el momento oportuno podamos recibir esa bendición y no la perdamos. A pesar que estos jóvenes y todos los que llegaron, porque era una costumbre de los reyes de otras naciones, que cuando agarraban a un pueblo y lo conquistaban, los hacían eunucos, le cortaban sus partes para que no hubiera ningún tipo de relajo en la corte. Eso era también una señal de humillación, y encima de eso los ponían a servir allí como esclavos, como sirvientes, etc. Pero estos jóvenes que están aquí, a pesar de haber sido transportados allá por el pecado de sus padres y de su familia, porque además eran príncipes, estos jóvenes que estaban aquí, ellos no se amedrentaron, ellos aún así confiaron en Dios. O sea que ellos podían haber dicho, bueno, de todos modos, pues ya soy un eunuco, o sea, una persona que no tengo nada abajo. Le hablo así para hablarle claramente. Me cortaron todo lo que está ahí abajo, por lo tanto ya no puedo bloquear, no puedo hacer nada. Ellos, en vez de obstinarse por el sufrimiento y la vergüenza que les ha tocado vivir, aún así confiaron en Dios. Impresionante, hermano. El rey le da una parte de su comida, y aún así le dicen al jefe de los eunucos: mira, yo te pido por favor que tú me permitas no contaminarme con esa comida. En otras palabras, se veía bien y también se podía ver mal, porque realmente si el eunuco no hubiera querido, se le hubiera tenido que comer la comida, porque esclavos eran.
Pero dice la Biblia que Dios le dio gracia delante del príncipe de los eunucos. Y está bien, probó con legumbre, Dios les ayudó, les dio fortaleza, les dio de su gracia. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es algo. No llamaron a cualquiera para que estuviera en el palacio del rey. Dice el versículo 4, muchachos en que no hubiera tacha alguna, de buen parecer, e instruido en toda sabiduría. Mira qué tremendo. Sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Pero aparte de que tenían esas cualidades esos jóvenes, le añade, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ellos tuvieron 3 años en esa preparación. Lo que me está hablando aquí es que muchas veces Dios está propiciando momentos en nuestra vida para prepararnos. No que Dios haya fracasado, que Dios haya cambiado. Ustedes me conocen y saben que yo tengo un criterio con respecto a aquellos que dicen que, hermano, estoy aquí y Dios me cambió el mensaje. Eso para mí no existe. No existe. Porque yo lo que creo es que el Dios que habló conmigo anoche, un ejemplo, para que yo le estaba pidiendo un mensaje, es el mismo Dios que sabe lo que va a venir mañana. Y por eso se supone que en la noche de anoche yo estoy orando, Dios me da un mensaje para mañana. O sea, para hoy. Entonces, Dios no le cambia el mensaje a nadie. Porque ya Dios sabe lo que viene en el futuro. Si Dios tiene que cambiarle el mensaje a alguien, ese Dios no es un Dios omnipotente y que todo lo sabe, omnisciente. Ahora, sí creo que a veces cuando no hay una respuesta o estamos con la obligación de predicar una palabra, la preparamos porque estamos en ese deber. Y sentimos, bueno, Señor, yo voy a preparar este mensaje, yo pienso que sea tuyo, pero si no, yo sé que a la hora, a las horas tú me vas a dar un mensaje. Y llegas al púlpito y Dios te da el mensaje que no te dio ayer, pero tú como hijo obediente te preparaste, porque ya Dios lo conoce todo. Bueno, pues esta gente fueron sabios. Pero no solamente fueron sabios, sino que se prepararon, porque de ahí a 3 años tenían que estar en una posición que tenían que estar ahí, sí o sí. Y era la gente que Dios había escogido para representarlo en el reino y para dar testimonio de su poder. Él no escogió a cualquiera jóvenes de los demás, no. Él escogió a los jóvenes que propusieron en su corazón hacer algo diferente de los demás jóvenes. O sea que el problema no está en la capacidad de los jóvenes, sino en la intención que ellos tuvieron de ponerse en las manos de Dios, diciendo, bueno, yo sé lo que sé. Soy un esclavo, voy a estudiar la lengua de los caldeos. Voy a estudiar también la letra de los caldeos. Y también, pues voy a tener que aprender la religión de ellos, porque seguro que se lo iban a enseñar también. De hecho, los nombres que le pusieron a los 4, Sadrach, Mesach y Abednego, son nombres de dioses paganos del tiempo de los caldeos. A lo que me refiero es que para que ellos pudieran llevar ahí, ellos tuvieron que prepararse. Hermano, Romanos creo que capítulo 14, verso 5, no recuerdo bien, dice que las cosas que antes acontecieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que tuviéramos consolación por las escrituras. Por lo tanto, yo creo que el Espíritu Santo nos está mostrando que a veces no es que Dios se atarde, o si Dios se atrase, o se adelante, simplemente Dios nos está preparando para ponernos en el lugar oportuno en su momento. Cuando no hay palabra, cuando no hay respuesta, cuando no hay revelación, nosotros tenemos que estar preparándonos para que cuando llegue el momento estamos listos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando yo leía hoy en la mañana el libro de Daniel, me impactaba este pasaje, al punto que cuando dictaminaron que el rey iba a matar a todos los sabios, a todos los astrólogos y a todos los magos, Daniel dijo, digan al rey que vamos a orar a nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que se puso de acuerdo con sus 3 amigos, intercedan por mí porque vamos a buscar el rostro de Dios. Como ya él había dispuesto su corazón a buscar al Señor, siempre lo había hecho desde que lo transportaron a Babilonia, pues Dios le reveló la interpretación y el sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que estaba esperando era el momento oportuno para darse a conocer entre los dioses de Babilonia. No es que Babilonia tenía dioses más poderosos que los de Judá, sino que el mismo Nabuzaradán, capitán de Babilonia, le dijo a Jeremías, hemos oído que tu Dios ha profetizado esto. Él estaba con grillo, él estaba preso y le dijo, por lo tanto, suelten a Jeremías y agarra la tierra que tú quieras. Y si vienes con nosotros, yo mismo me voy a encargar de cuidarte. Fíjense hasta dónde hubo que reconocer que Dios era Dios. Es Dios.
Y no solo eso, duró 4 reinados, si no lo conozco mal, dice que hasta Ciro el Grande, no recuerdo bien. ¿Sabe por qué? Porque Daniel se preparó. ¿Nos estamos preparando nosotros? Porque usted puede ver que tenemos una obra chiquita aquí, una iglesia pequeña, pero Dios lo está preparando a usted para que usted le dé palabra a la gente que usted conoce. Para que usted le dé luz a la gente que no tiene luz que usted conoce. No, perdóname, eso no es así. El problema es que aquí, vamos a leerlo todo, esto es lo que quiere decir es tal cosa. Estás en un error y la palabra de Dios dice tal cosa. Dios le está preparando a usted para que consuele a otros. Dios le está preparando a usted porque cuando llegue el día difícil y malo, ya usted esté listo para ocupar el lugar que usted necesita. Cuando a mi esposa hablaba del testimonio de las purgas, el problema está, yo lo oí una sola vez, no recuerdo bien, que había en los tiempos de Hitler, habían campos de concentraciones, pero había, creo que unas mujeres que eran cristianas y ellas albergaban en su casa a judíos para que no fueran encarcelados, perseguidos y transportados por Hitler. Y las descubrieron, y cuando descubrieron a esas mujeres, las metieron presas junto con los judíos. Entonces a ellas las metieron presas en un calabozo y ellas empezaron a predicar la palabra de Dios cristiana en el calabozo. Hermano, y siguieron haciendo cultos de oración dentro del calabozo, al punto que incluso judíos se convertían al evangelio. Pero increíble, ellos le daban gracias a Dios por todo. Señor, gracias porque nos está protegiendo. Y un día creo que una de ellas le dice, mira, vamos a darle gracias a Dios por las purgas, porque había muchas purgas en esos calabozos. Y dice, ¿cómo que le damos gracias a Dios por las purgas si nos tienen locos las purgas aquí? Le digo yo con mis palabras, vamos a darle gracias a Dios por las purgas, no te preocupes. Pero bueno, que las purgas nos molestan, no te preocupes, vamos a darle gracias a Dios por las purgas, hermano. Y le dieron en oraciones, Señor, gracias por las purgas. Y comenzaban a orar y entre las oraciones, Señor, gracias por las purgas, hermano. Y vino un avivamiento a aquel lugar, que el evangelio fue creciendo, los cultos de oración se hacían cada vez mayores, la gente se sumaba al culto de oración, seguía creciendo la palabra de Dios y pasaron los años. Creo que cuando acabó el problema ya con Hitler, que derrocaron a Hitler, o que lo iban a soltar, no recuerdo bien, una mujer le pregunta a un carcelero, ven acá, ¿cómo es posible que si ustedes no dejan que los judíos oren y que nosotros prediquemos la palabra y adoremos a Dios, ustedes nunca nos lo han prohibido? Dice, el problema es que ahí hay muchas purgas y no podemos estar en ese lugar. Así que gracias a Dios por esas purgas, nunca los caseros judíos, los caseros nazis los tocaron a ellos. Y es así, muchas veces los momentos más difíciles y los sufrimientos que provocan nuestro desánimo, hermano, muchas veces Dios lo permite porque algo bueno va a sacar Dios de eso. Comienza a poner atención a lo que le está pasando y usted va a ver cómo usted va a aprender. He pasado mucho y yo he aprendido más de lo que he pasado, hermano, que de lo que he leído la Biblia. Y le digo, ¿por qué? Porque leer la Biblia, usted la lee, la memoriza y ahí está. Pero como dicen en Cuba, una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. No es lo mismo tener teoría, hermano, que vivir la teoría. Y se aprende y se le da gracias a Dios por todo. De ahí es donde viene la experiencia. Pero yo le pregunto a usted, ¿está creciendo? ¿Está aprendiendo? ¿O le pasan las cosas y se la deja a la pura casualidad? Juan capítulo 6, versículo 37 dice, el que a mí viene, dijo Jesús, no lo echo fuera. Creo que Jesús quiere que vengamos a Él, pero con el deseo de seguir cambiando, no de que llegué. Alguien dijo allá en mi país, no, es que Dios me acepta como soy. Y Dios me acepta como soy. Sí, es verdad que Dios nos acepta como somos, pero Él espera que cambiemos, no que seamos las mismas personas. El conocimiento te ayuda a traer cambios en tu vida. Y el conocimiento nos ayuda a que hagamos cambios, y esos cambios lo que provoca son que las puertas se abran. El conocimiento hace que cuando los demás se acerquen a nosotros, vean que pueden confiar en nosotros y ellos mismos se mantienen a nuestro lado, incluso nos confían su vida. Porque el conocimiento nos enseña a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que hablar. Cuando hay que callar. Pero incluso a hablar lo necesario. Yo siempre le he dicho a mi esposa, siempre hemos conversado del tema. Yo le digo, mira, cuando yo converso con alguien, a mí no me gusta preguntar mucho, excepto lo mínimo. En cuanto a tu familia, tus hijos, qué sé yo, lo que sea. Y si hay un problema en común que tú y yo conocemos acerca de un hermano, bueno, y que sabes del hermano tal, que sabes de la hermana, que has visto, que te han dicho. Pero yo he aprendido, hermano, a no preguntar lo que no viene al tema. Porque ¿para qué voy a preguntar algo que ni edifica, ni viene ni a colación con el tema?
Eso te ayuda a crecer en prudencia. Cuando una persona sabe que tú eres prudente, te puede confiar en sus problemas y puedes tú ayudarla con mejor oportunidad todavía. Por eso necesitamos cambiar y crecer. Amén. Nosotros hablamos de que Judas no se salvó, pero sin embargo Judas sí cambió. Y yo sí creo que Judas sí nació de nuevo, porque ninguno podía, bueno, dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo, pero Judas caminó con Jesús. No creo que de primera y pata Jesús cogió y le dio el dinero para que se lo robara, no. Jesús llamó a 12 y Judas era uno de ellos. Caminó con Jesús, vio la gloria de Dios. Hermano, Judas tiene que haber nacido de nuevo de alguna forma. Judas tiene que haberse convertido al Señor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Judas? Que Judas no quiso seguir cambiando. Jesús lo llamó, transforma su vida. Jesús se enfoca en su ministerio y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas, como dice la Escritura. Pero si nosotros dejamos de seguir al Maestro, nos convertimos en cristianos de boca, pero nuestras acciones niegan que realmente somos cristianos. O sea que es impresionante, porque desde que Jesús cambia, Jesús cambia. Evidentemente Jesús cambia. Con todo el que Jesús interactuó, dejó una marca y dejó un legado. Pastor, pero Judas no cambió. No, Judas sí cambió. Lo que pasó con Judas es que dejó de seguir cambiando, dejó de seguir creciendo. Es como que venimos a la iglesia por un problema, Dios nos da su palabra para ayudarnos con los problemas, incluso con los futuros, pero nunca leemos la Biblia. Un cristiano que nunca lee la palabra de Dios termina descarriado, termina en una falsa doctrina. Por lo tanto, Jesús sí cambia. No podemos decir que no lo hace. Jesús cambia al alcohólico, pero del alcohólico es el no volver a beber vino o bebida. Jesús cambia al drogadicto, pero del drogadicto es no volver otra vez a la droga. De hecho, todos conocimos aquí un caso triste. Mira, oramos por ese muchacho, cristiano, predicador de la palabra, hermano, de las escuelas dominicales y todo. Hoy por hoy no sé dónde estará, pero terminó en la droga y terminó mal. Y yo sí sé que él quería cambiar, porque se notaba cuando orábamos por él y cuando hablábamos con él, hermano, él quería cambiar. Hermano, el que cambia es Dios, el que sana es Dios, el que liberte es Dios, y le pido perdón a Dios, pero ¿por qué no lo cambió y por qué no lo libertó? La respuesta es, con Dios no se puede. Si estuviste siendo maestro, estuviste predicando la palabra y jugaste con la droga, difícilmente el diablo te suelte. Y otra cosa, ahora a ver si Dios te liberta. Pero eso lo vivimos, no sé, ustedes lo conocieron, todos aquí. De hecho, un día prediqué yo con un pulovito así que parecía yo un no sé qué, todo pegadito, porque me quité el traje, me quité todo y se lo di a él, para que se vistiera con ropa. No, el traje me lo quedé yo. Pero no, porque no quería entrar. No, sí. Dios sí cambia, pero tú y yo tenemos que seguir las pisadas de Él y seguir cambiando. No juguemos con el Señor. No es tiempo de jugar al Evangelio, es tiempo de vivir el Evangelio. Isaías capítulo 48, verso 17 nos enseña algo. No me voy a extender mucho hoy. Y dice así: así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios que te enseña, dice, para provecho, que te conduce por el camino en que debes andar. O sea que la enseñanza de Dios es para nuestro provecho y para el provecho de los demás. ¿Y qué dice el versículo 8? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Tu simiente también habría sido como la arena del mar y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Su nombre nunca sería cortado ni raído de mi presencia. Por lo tanto, disculpe, el conocimiento y la sabiduría, hermano, nos trae paz. Nos trae paz. Nos enseña a juzgar. Nos enseña incluso a pensar. Recuerde que una vez le dije que la conciencia varía de una persona a otra. Y muchas veces la conciencia nos acusa. Amén. Lo que estás haciendo está mal. Tú sabes que esto está mal. Tú sabes que esto no es así. Pero sin embargo, cuando tú a la conciencia le das las herramientas para que ella entre y aprenda conocimiento, llegará el momento en que la conciencia, en vez de acusarte, te va a guiar y te va a aconsejar.
Por eso es importante de conocer un poquito la palabra. Porque cuando tenemos que tomar una decisión difícil, hermano, que usted sabe que le va a doler a otro, usted va a tener paz. Aunque le duela a quien le duela, porque usted sabe que está haciendo lo correcto. Van a hablar más de ti, te van a criticar, van a decir que tú eres duro, pero no. Tu conciencia te está hablando palabra de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. El Salmo 119, versículo 56 dice: esta bendición tuve porque guardé tus mandamientos. Tú guardas su palabra, observas su palabra, conoces su palabra. Cuando te den una opinión o haya alguien que te quiera obligar a algo, tú dices: no, porque la palabra de Dios dice esto. Y lo siento, puede que quieras perder la paz por una contienda, pero vas a tener paz mental porque hiciste lo que es correcto. Sigue aprendiendo. Pedro y Juan dijeron: mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Ustedes cojan, pero para eso necesitamos confiar en esta. Porque cuando tenemos a esta a favor de nosotros, no me importa lo que la gente piensa ni lo que la gente diga. Y te vas a dormir como un niño chiquito. Es que tú te quedas así porque te quedas así. Bueno, pues la palabra de Dios me enseña que no tengo obligación a hacer esto. Muy importante eso. Proverbios capítulo 4 versículo 13 nos dice algo importante. Proverbios 4:13. Dice la palabra: retén el consejo, no lo dejes, porque esto es tu vida. Pero aquí está hablando incluso de la palabra del Señor. No siempre vamos a caerle bien a todo el mundo, como decía mi pastor que está con el Señor. No somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, haz lo correcto aunque a la gente no le guste. Mire, es bueno que a veces te traicionen y me traicionen. Es bueno. Para que aprendamos que la Biblia dice en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bienaventurado el varón que confía en el Señor. Porque a veces depositamos tanto la confianza en una persona que Dios mismo provoca que esa persona se aleje de nosotros para que volvamos a confiar en Él. Porque quien tiene el corazón es Dios. Y cuando tú aprendes a confiar en Dios, tú dices: bueno, si se fue eso, está bien, Señor. Ni lo juzgo mal, voy a aprender de esto. Tú sabes por qué lo hizo. Tú sabes por qué actuó así. Incluso ni condenas a la persona que se alejó de ti. Problema debe tener. A lo mejor hasta tú te acercas a esa persona. Y tienes un corazón de niño, un corazón sano. A lo mejor está con problemas, a lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene, no sé, desánimo, a lo mejor está herido, herida. Empiezas a orar por esa persona y oras con un corazón limpio. Pero muchas veces quitamos a Dios y ponemos ídolos, y Dios a los ídolos los tumba para que confiemos en Él. Pero yo te digo a ti: sigue aprendiendo, sigue creciendo. No le des, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Si tú quieres ser, como dice la palabra, más creo que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. Si tú quieres llegar a eso, aunque tú no oigas la voz de Dios, tú sigue creyendo en Dios y sigue aprendiendo, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. En un momento difícil de mi vida, Dios me dio una palabra. Juan capítulo 3 versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, llega el momento en que tú no te vas a guiar por lo que tú oyes ni por lo que tú ves, sino que Dios te va a guiar porque tú has confiado en Él y te has estado preparando. Y cuando estés listo, no te preocupes, Dios te va a poner en el lugar que tienes que estar. No te preocupes, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Como la reflexión que le di, a veces es difícil darle gracias a Dios por el sufrimiento. Pero hermano, denle gracias a Dios por lo que ha pasado mal. Incluso cuando hemos fallado nosotros mismos, por rebeldía o porque nos hemos alejado del Señor, denle gracias a Dios y dile: no me permita llegar allá, pero déjame aprender de esto que viví. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias te damos por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos des entendimiento en esta hora, en el nombre de Jesús.
Así como aquellas mujeres, oh Dios mío, un día comenzaron a darte gracias por las purgas en aquel tiempo donde los nazis estaban allí acosando a tu pueblo judío y a los cristianos. Así hoy te damos gracias por cada problema que hemos pasado. Por cada situación que hemos pasado, te damos gracias. Gracias por los que nos han abandonado. Gracias por los que han llegado a nuestra vida. Gracias por los momentos más difíciles. Gracias por los sufrimientos que hemos tenido. Te damos gracias. Porque si hoy estamos oyendo esta palabra, es porque tú nos has ayudado a superar cada uno de esos eventos. Y cada uno de esos eventos ha añadido sabiduría a nuestra vida. Te doy gracias. Yo te pido ahora que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para ver la enseñanza en medio de esos problemas. Para ver, Dios mío, la enseñanza de cada problema que ha venido a nosotros. Y de ahí poder extraer, Dios mío, el conocimiento, Señor. No te proporcionamos a ti ningún despropósito. Al contrario, gracias por cada momento alegre y gracias también por cada situación difícil que ha llegado a nuestra vida. Hemos visto tu mano sosteniéndonos y tu mano guiándonos. Señor, gracias, porque en cada uno de esos problemas tu palabra y tu diestra nos han sostenido. Ha sido difícil, pero hemos podido decir ebenecer, porque en cada uno de ellos tú nos has ayudado y lo seguirás haciendo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en el conocimiento de Cristo, como lo dice tu palabra, y a seguir firme creyéndote a ti, que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, está escrito, la va a perfeccionar también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor. Te pido que en esta hora, Padre, tú traigas salud sobre tu pueblo. Tú traigas sanidad sobre cada uno de ellos. Tú abras las puertas que quizás se han cerrado, o incluso si tú las has cerrado, te damos gracias. Gracias porque estamos mirándote a ti. Y tú sabes, Señor, que en estos momentos nuestros ojos solos están en ti. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Señor, nuestra alma en esta hora. Sabemos que en el nombre de Jesús, tú nunca nos has fallado y jamás lo harás, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Dios va a traer un cambio hermoso en tu vida, Misa. Hermoso. Tu vida va a dar un giro 180 grados. Dios está contigo. Solo sigue perseverando. Te damos alabanza, Dios. Te damos alabanza. Y te damos gracias, Señor. En esta hora, Dios, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca de tu presencia.